Sí, sí. Estoy en comunicación con el expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, el doctor Oscar Urbiola, que está viendo el tema legal con respecto a estas elecciones donde hay actas impugnadas y aún no hay un ganador proclamado oficialmente en la segunda vuelta presidencial peruana. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable. Muy agradecido a usted. ¿Qué nos puede decir de esta situación tan controvertida y tan polémica que se está viviendo en Perú a nivel electoral, donde después de una semana de las elecciones aún no hay un ganador oficial? Si bien en el conteo de la OMPE sale primero Pedro Castillo, hay actas impugnadas por la candidata Fujimori. ¿Cuál es la situación jurídica que está viviendo la elección del Perú? Y es tan estrecha la diferencia que cada voto cuenta, y esta circunstancia ha hecho de que la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y en definitiva y última instancia el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano jurisdiccional en materia electoral en nuestro país, se pronuncien con resoluciones definitivas. Estamos precisamente en esas etapas. Ya la OMPE ha cerrado su cómputo con todo lo que no ha sido objetado al 100%, y en este momento estamos en la etapa de que el Jurado Nacional de Elecciones, en las dos instancias que tiene a través de los jurados especiales a nivel regional y el Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional, puedan emitir los pronunciamientos en las dos instancias que de manera definitiva deben emitir la resolución para declarar a quién ha ganado las elecciones. Mi participación en este momento está circunscrita a garantizar o a pedir que el Jurado Nacional de Elecciones garantice, en primer lugar, su participación como ente fiscalizador y garante de que el voto depositado en las urnas el domingo 6 de junio, en todos los procesos a los que está sujeto el proceso electoral, sea la fiel expresión de la voluntad popular. Eso es en primer lugar. Y en mi concepto, aquí hay una resolución administrativa que me parece que no está permitiendo de que esto se cumpla a cabalidad en el rol fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, al no admitir a trámite expedientes o recursos que han sido presentados fuera del horario de atención física de la mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones, cuando se fija un límite de las 8 horas o 20 horas, para decirlo de otra forma, de la noche, como límite para interponer estos recursos, cuando el plazo es de 3 días, y esto sería en mi concepto limitativo, y desde una percepción de estos temas desde la Constitución, creo que es limitativo del derecho que tienen los ciudadanos, primero, de ejercer su voto, y que este no solamente signifique depositarlo en el ánfora, sino que pueda ser considerado en todos sus aspectos hasta el escrutinio final y la declaración correspondiente, sino que además está supeditando el ejercicio de ese derecho y de los principios constitucionales, ¿no?, que sustentan el sistema democrático, a una disposición meramente administrativa que no puede estar por encima ni de la ley ni de la Constitución. Doctor, ¿cuándo es el plazo máximo donde debe expedirse el jurado para saber quién es el próximo presidente peruano que asumiría? No hay un plazo, no hay una fecha. En todo caso, si quisiéramos establecer una fecha límite en todo el proceso electoral, es el 28 de julio. O sea, antes del 28 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones debe tener un pronunciamiento para permitir que la transición democrática sea normal, y ojalá sea así. Todos los peruanos deseamos que esto se discurra por el cauce normal del O sea, sistema legalmente democrático. puede presentarse un caso histórico en la historia del Perú y de la mayoría de los países del mundo, que los peruanos conozcan quién va a ser el futuro presidente un día antes de asumir. Espero que no sea así. Yo creo que hay el tiempo suficiente para que en estos próximos días, una semana o 10 días como máximo, el Jurado Nacional de Elecciones pueda emitir un pronunciamiento, teniendo en cuenta de que lo que pueda solucionar en algunos aspectos quizás
revisando por grupos de objeciones, pueda emitir pronunciamientos para que un stock de casi 900 expedientes puedan ser vistos en última instancia por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Legalmente se puede presentar una nulidad del proceso electoral como plantean algunos políticos y algunos ciudadanos peruanos? Bueno, eso es bastante difícil por la exigencia que tiene nuestra legislación en el sentido de que la nulidad de las elecciones de manera general se requiere que se hayan producido en las elecciones una votación superior a los 2/3. Entonces, eso es muy difícil, que no se da en este caso, y por lo tanto no habría motivo para declarar la nulidad de las elecciones. En líneas generales, ¿cuál piensa que fue el rol de los veedores internacionales en este proceso? ¿Cumplieron a cabalidad su función? Mire, ha habido muchos observadores internacionales. El más destacado es el grupo de la OEA y otros más que se han acreditado y que en realidad ellos han observado el proceso de manera regular. Y yo creo que ha sido así, no tengo duda. Lo que ocurre es que en cada situación, en el momento pues ya de el cómputo de votos en mesa, y bajo el principio de que acta mata voto y el voto se destruye y solo el acta es la que prevalece, ahí quizás puede hacer que se hayan producido algunas irregularidades que no, en muchos de los casos no deben haber sido observadas, porque eso hubiese significado tener un veedor, un observador en cada una de las miles de mesas que existen en el Perú. Eso es imposible. O sea que yo creo que los observadores han actuado convenientemente y es por eso que han emitido informes favorables al proceso. Pero es cierto de que el error humano, por un lado, ¿no? Quizás la falta de instrucción o de conocimientos de los procedimientos en mesa puede haber generado algunas nulidades. Y quizás incluso hasta podría ser hasta el dolo, pero no me atrevo yo a calificar eso porque yo no estoy revisando cada una de las observaciones, no es mi materia, no soy entendido en materia electoral, yo estoy haciendo un análisis respecto a el plazo que tienen los ciudadanos o las organizaciones políticas para interponer recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones en cumplimiento de los plazos establecidos por ley y desde la perspectiva de la Constitución que garantiza que estos derechos no pueden ser interpretados de manera restrictiva, sino más bien en su verdadera dimensión, porque precisamente están establecidos para garantizar algo que es fundamental, que el voto tenga plena validez y se pueda expresar de manera libre desde que se deposita en el ánfora hasta que se califica. La última pregunta. El presidente de la República, el congresista a cargo del Poder Ejecutivo, Francisco Sagasti, cometió delito electoral de inmiscuirse en este proceso al llamar al Nobel Vargas Llosa para que influya sobre la candidata Fujimori, como algunos medios dicen. No, de ninguna manera. Quien le atribuyó esta supuesta infracción o delito, que a mí me parece no se ha cometido, mencionó algunos incisos de un dispositivo que editó el mismo gobierno del señor Sagasti para garantizar la neutralidad de los funcionarios en diciembre del 2020 y que establecía pues digamos, la prohibición de participar para poder direccionar o condicionar el voto o el sufragio. Y eso no ha sido así, porque el señor Sagasti lo que ha hecho es más bien en uso de una facultad que está dirigida a garantizar el orden público y ante los sucesos de enfrentamientos entre las dos, digamos, fuerzas políticas que están en pugna en estas elecciones, la preocupación de él, me parece, es acudir a personalidades que puedan llamar a la calma. Y eso de ninguna manera puede significar una interferencia en el voto o el sufragio, que además ese es un acto que se cumplió el 6 de junio en un horario establecido, de 7 de la mañana No, a 7 de pero la noche. interferir en el resultado final o Pero en ¿de qué la manera función de la podría, ONCE. pero de qué manera podría intervenir el señor Vargas Llosa
en el resultado final de ninguna manera. Yo creo que la idea ha sido pedir digamos, el apoyo para que se hagan invocaciones de guardar la calma. Me parece que más bien eso es bastante legítimo y además oportuno en un momento en el que se estaban evidenciando hechos que podían alterar el orden público. Pero técnicamente, si a sugerencia o del presidente, a través de Vargas Llosa o quien sea, Keiko Fujimori reconoce la derrota, digamos, el proceso ya queda con un ganador, ¿o no es así? Por supuesto, yo entiendo que una vez que el Jurado Nacional de Elecciones termine de revisar todas las impugnaciones, y creo que eso es lo aconsejable, ¿no? Levantando, por supuesto, este inconveniente de no permitir que se ingresen las causas que han sido presentadas después de las 8 de la noche y antes de las 11:59, que sería el plazo máximo, y eso es lo que se está exigiendo. Creo que dejaría un velo de sospecha que no es conveniente para quien incluso gane las elecciones. Es preferible que este proceso se cierre en su totalidad para que el país pueda, a partir de la instalación de un nuevo gobierno, reconducirse por una nueva etapa de concordia, de concertación, para recuperar mucho de lo que hemos perdido, no solamente por las crisis políticas que se han generado en estos 5 últimos años, sino también por la pandemia que también ha surtido efectos y ahora, a consecuencia de esta confrontación, que de todas maneras genera inestabilidad, sobre todo para quienes tienen interés de invertir en el Perú, donde desearían que exista pues un régimen predecible, con seguridad jurídica, que es lo que necesita la inversión privada, que en definitiva es la que genera puestos de trabajo. De tal manera que es importante que todos los peruanos pensemos en que esas condiciones se den para que a partir del 28 de julio, que como peruano yo hubiese querido que sea la mejor forma de festejar nuestro bicentenario, tengamos las condiciones más adecuadas de seguir creciendo, de tener una economía estable como la que hemos tenido, creo que una de las mejores de Latinoamérica, y que nos den las condiciones de seguir reduciendo la pobreza, de atender, eso sí, con mucha urgencia, y lo que no han hecho muchos gobiernos, a sectores que no tienen los servicios básicos de salud, de educación, de seguridad pública, que son tan necesarios para esas poblaciones y para toda la población en general. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. A usted las gracias.